Bienvenidos a nuestro lunes de ambiente. Hoy hablaremos sobre qué son las pacas digestoras y cómo podemos convertir los residuos orgánicos que salen de nuestras casas en abono. Las pacas digestoras Silva es un proceso, una técnica de aprovechamiento de los residuos orgánicos. Esta técnica, permite reaprovechar este tipo de residuos y convertirlos en abono orgánico. En el caso, al cabo de 6 meses, esta técnica también, además de desintegrar este tipo de residuos, fortalece el tejido social y la unión entre toda la población que se anime a hacer este tipo de técnica de gestión de los mismos residuos. Bueno, estas pacas, ¿cuántas hay o cuánto es este proceso que ustedes ya tienen acá en la ciudad de Villavicencio? Alrededor de unas 50 ya están establecidas en Villavicencio, en diferentes espacios y territorios. En la comunidad del barrio La Madrid, en diferentes etapas, en la etapa 2, en la 5, en la cuarta. ¿Sí? Eso prácticamente ha generado el interés de muchos otros barrios. En Balcones de Sanssouci también están establecidas. En la central de abastos de Villavicencio, en la escuela de carabineros de la policía también hay bastantes. Entonces vemos cómo es una técnica bastante que no tiene diferencias de estrato alguno, que es una técnica para desarrollarla en diferentes espacios y comunidades. ¿Cómo fue este proceso y cuánto tiempo usted lleva con estas pacas digestoras? ¿Por qué o de dónde le surgió esta idea? En mayo del 2020 llegamos acá a finales de mayo y vimos un botadero de basura y escombro, o sea, una escombrera. Entonces nos preocupó mucho porque nosotros habitamos en esa casa de la esquina y también las basuras las traían hasta ese poste y eso se regaban en ese lugar, en el peatonal. Era un desorden, bolsas destapadas. Entonces nosotros empezábamos a recoger. Cuando el carro pasaba, nosotros recoja y estaba esa cantidad de residuos orgánicos y todo eso. Entonces, como yo he tenido la mentalidad siempre de cuidar el medio ambiente, entonces yo le dije a mi esposo, algo hay que hacer. Yo tenía un método para hacer abono, de que todos esos residuos yo los recogía de mi casa y de las amigas y los echaba allí en un espacio al destapado, ¿sí? Eso se llama empudrición, porque estaban ahí destapados, pero yo trataba de taparlos con un plástico y colocarle una malla encima, pero los perros venían, me rompían el plástico, los recicladores se me llevaban la malla. Entonces era un proceso siempre así, hasta que un señor que tiene vivero, que en ese momento trabaja con Cormacarena, se llama Oscar Soto, él me dijo, si quiere yo le enseño un método mejor para que no tenga esas basuras así porque usted está contaminando el medio ambiente. Y yo le dije, listo, ¿cómo es? Él me empezó a hablar de la paca digestora Silva. Iniciamos con una y eso venían hartos niños, venía la comunidad, cantábamos alrededor, compactándola. Uno puede bailar y se reúne y pasa rico, se divierte. Entonces ese proceso lo empezamos, la primera paca la terminamos el 30 de enero, que es esta que los girasoles se apoderaron de ella, se la comieron casi toda. Y en esa paca ya sacamos primero pepino cohombro y lo trasplantamos y ya comimos hartísimo. Y luego seguimos con los pimentones y los girasoles. ¿Cómo hacen ustedes, les llega toda esta materia orgánica que sacan de su casa y de su comunidad, y qué hacen con ella? ¿Cuál es el paso a paso? Cuando llegan nosotros, lo primero que hacemos es taparlas y nosotros tenemos unas canecas con huecos. Entonces la depositamos en esa caneca con huecos y la metemos en otra que no tiene huecos para que los jugos que sueltan esos residuos queden en esa otra. Y esos son los lisidiados, eso también es un abono líquido. Eso se lo echamos a los árboles más lejanos que están más fuertes. Eso se lo echamos ahí porque nos dijeron que la recogiéramos y que la Unillano nos los trataba, pero es muy complicado llevarlos hasta allá y todo. Entonces nosotros mismos las dejamos un tiempo, le echamos un pedacito de panela y luego abonamos algunos árboles de acá del entorno, que ya están grandecitos. Y entonces nosotros seguimos recogiendo esos residuos y cuando ya tenemos el tiempo empezamos a hacer la paca, ¿sí? Con mi esposo. Y nosotros hacemos de una manera ordenada. Vamos al montecito y recogemos unas ramitas gruesitas, porque la paca debe llevar una estructura para que se sostenga, ¿sí?
como el nido de un pajarito, que tiene primero ramas gruesitas y luego lleva pajitas. Así es la paca digestora. Entonces sembramos nuestros residuos orgánicos y todo el material de bosque, hojarasca, de poda, esos abrazan esos residuos orgánicos y nosotros los compactamos. Entonces ahí hay un efecto, un proceso que se llama de fermentación. Entonces eso hace que no hayan malos olores, porque como yo lo tenía, sí era pudrición, porque había oxígeno, pero al compactarlo, el oxígeno sale y es cuando ya no hay malos olores, porque hay una fermentación. Esa paca tiene un proceso de unos 6 meses de maduración, ¿sí? Nosotros sembramos los residuos orgánicos y a los 6 meses obtenemos el producto que es el abono orgánico, es la cosecha del abono. Entonces nosotros ahí ese abono lo zarandeamos, sale la tierrita bien menudita, un abono que hasta huele rico, parece café. Y encima de la zaranda quedan unos residuos que no se alcanzaron a ¿cómo se dice? A fermentar bien, quedan todavía hojitas, ¿sí? Entonces, eso se saca para otra paca y se aprovecha, se empaca en bolsas o se abona al mismo jardín. Cuando llegan esos residuos orgánicos, nosotros colocamos el molde, que el molde tiene una dimensión, una medida de 1 por 1 por 1. Y de alto desde 40 centímetros a lo que usted quiera, hasta 1 metro puede ser de alto, pero no tiene fondo ni tiene tapa. Entonces se coloca en un terreno plano, debe ser tierra, porque los microorganismos que hay en la tierra son los que van a trabajar ahí. Ellos son nuestros obreros, los que van a fabricar el abono son los microorganismos que la misma tierra aporta y que los mismos residuos orgánicos empiezan a producir, que son los gusanitos y eso. ¿Cuál es ese apoyo que le está dando la alcaldía a las personas que están interesadas en hacer estas pacas? Sí, nosotros venimos haciendo sobre todo en nuestro proceso de desarrollo urbano y territorial la educación ambiental. En la educación ambiental se han llevado a cabo diferentes capacitaciones en diferentes temas, en especial pues el que me corresponde, que es en huertas urbanas, pacas digestoras silva y el buen aprovechamiento de estos residuos orgánicos. También venimos capacitando tanto los CDIs de los bienestar familiar, ¿sí? La idea es que este tipo de organizaciones que tienen sus comedores, ¿sí? Que está generando diariamente todo este tipo de residuos, sepan reaprovecharlos. Se viene adelantando un diagnóstico sobre los grandes generadores de residuos orgánicos y vemos que pues, en muchos restaurantes, hoteles, no se está haciendo la separación correspondiente. Próximamente se van a capacitar también en el centro comercial Bio, ya se han hecho las gestiones y conexiones para poder capacitar y que ellos puedan iniciar este mismo proceso de paca digestora silva y poder reaprovechar y asimismo disminuir nuestro impacto al relleno sanitario. ¿Cuál es ese mensaje que usted le da a los villavicenses para que aprovechen estos residuos orgánicos que salen de su casa? La idea principal de nosotros, el objetivo es cuidar nuestro medio ambiente, que es, como todos sabemos, está muy acabado y es lo que produce también tantas enfermedades, tantos virus y tantas bacterias, tantas enfermedades porque está muy contaminado. Entonces este es un método óptimo para que nuestros residuos no vayan a ir al relleno sanitario donde se produce tanta contaminación.